Fabiola presentó a otra señora como abuela de mi nieta. 60 aplaudieron. Yo miraba desde la tercera fila. Soy Isadora, 72 años, viuda e independiente. Sonreí en silencio y acaricié mi libreta color burdeos. El sonido de los aplausos chocaba contra las paredes del elegante salón de eventos. Era un ruido seco, rítmico, que parecía burlarse de mí con cada eco. 60 invitados, entre familiares, amigos del colegio de mi nieta y socios del club al que mi nuera fingía pertenecer, golpeaban sus palmas con entusiasmo. Al frente, junto a la mesa principal adornada con lirios blancos y copas de cristal importado, estaba Fabiola. Sostenía un micrófono con una mano y con la otra rodeaba los hombros de su madre, Viviana. Viviana llevaba un traje sastre color perla que, irónicamente, yo había ayudado a financiar de manera indirecta. Sonreía con esa superioridad ensayada que siempre la caracterizó, saludando a la multitud como si fuera la realeza de nuestro pequeño rincón del mundo. Mi nieta Micaela, con su hermoso vestido blanco de organza, estaba parada un paso atrás de ellas. Tenía las manos entrelazadas y miraba hacia el suelo, visiblemente incómoda. A sus cortos 10 años, ella entendía la injusticia mejor que la mayoría de los adultos presentes. Yo estaba relegada a la mesa número 12, ubicada exactamente en la tercera fila del salón, justo al lado de la puerta de servicio por donde los meseros entraban y salían con bandejas humeantes. Me habían sentado junto a unos primos lejanos de Fabiola que apenas conocían mi nombre y que pasaron toda la tarde hablando de sus recientes vacaciones en la playa. El discurso de mi nuera todavía resonaba en mis oídos. Había tomado el micrófono para agradecer a los presentes y con una voz cargada de una dulzura fingida que me revolvió el estómago, había dicho: y un agradecimiento muy especial a la matriarca de esta familia, a la abuela consentidora que ha sido el pilar de la vida de nuestra pequeña Micaela. Mamá Viviana, por favor, ven aquí. No mencionó mi nombre, ni una sola vez. No existió un gracias a la otra abuela, ni un simple asentimiento en mi dirección. Para los ojos de esos 60 invitados, yo era una sombra, un adorno más en la mesa 12, alguien sin importancia. Observé a mi hijo Esteban. Estaba sentado en la mesa principal, a pocos pasos del espectáculo de su esposa. Cuando Fabiola dijo esas palabras, vi cómo Esteban tensó los hombros. Agachó la cabeza y fingió estar sumamente interesado en quitar una mancha invisible del mantel. No tuvo el valor de levantar la vista. No tuvo el coraje de mirar hacia la tercera fila. Su cobardía me dolió más que el desprecio de su mujer. Toda mi vida fui una mujer de carácter. Trabajé 40 años como telefonista en la central telefónica de la ciudad. En mis tiempos, conectar a las personas era un arte manual. Pasaba horas enchufando y desenchufando cables de una inmensa pizarra, escuchando fragmentos de vidas ajenas, conectando emergencias, amores, negocios y traiciones. Esa profesión me enseñó a escuchar más de lo que hablo, a notar los silencios, a leer las intenciones ocultas detrás de una voz vacilante. Me enseñó que el mundo se mueve por conexiones invisibles y que la información es el recurso más valioso que un ser humano puede tener. Cuando me jubilé, no me convertí en la típica anciana que teje frente al televisor. Enviudé hace 15 años y desde entonces administré la pensión de mi esposo y mis propios ahorros con una precisión militar. Nunca les pedí nada. Nunca fui una carga. Al contrario, fui el banco silencioso al que Esteban y Fabiola acudían cada vez que sus pretensiones superaban sus ingresos. El salón seguía vibrando con la celebración. Los meseros comenzaron a servir el banquete. Un joven con chaleco negro colocó un plato de carne asada frente a mí. Le di las gracias con una sonrisa amable. No iba a permitir que nadie me viera derrotada. Las mujeres de mi generación fuimos entrenadas para tragar grueso y mantener la compostura, para no hacer un escándalo, para lavar los trapos sucios en casa. Pero la sumisión tiene un límite, y el mío se había alcanzado exactamente a las 3 de la tarde de ese domingo. Mientras los primos de Fabiola devoraban su comida y hablaban a gritos, yo deslicé la mano dentro de mi bolso de cuero negro. Mis dedos encontraron el tacto familiar y suave de mi libreta color burdeos. Era una libreta pequeña, con hojas gruesas y un cierre de metal plateado que mi difunto esposo me había regalado. «Para que anotes todo, Isadora»,
me dijo una vez riendo, porque tú tienes memoria de elefante, pero el papel es el único testigo que no envejece. Saqué la libreta y la puse sobre el mantel blanco, justo al lado de mi copa de agua. Fabiola siempre me consideró una mujer ignorante, una simple empleada jubilada que no encajaba en el mundo moderno de apariencias y redes sociales en el que ella vivía. Le molestaba mi ropa sencilla, mi falta de interés en las marcas de lujo, mi costumbre de decir las cosas sin adornos. Para ella, presentarme como la abuela de Micaela frente a sus amigas del club de tenis era un golpe a su estatus. Viviana, en cambio, con sus joyas a crédito y sus viajes pagados a plazos, era la imagen que Fabiola quería proyectar. Abrí la libreta. La primera página estaba fechada hace 5 años. Mi caligrafía, cursiva e impecable, llenaba cada renglón. No era un diario de sentimientos, era un registro. Un libro mayor de la realidad que sostenía la fantasía en la que vivían mi hijo y mi nuera. Pasé las páginas lentamente, saboreando cada dato, cada número, cada secreto, anotado con tinta azul. Página 14. Febrero. Préstamo para el enganche de la camioneta de Esteban. Promesa de pago en 24 meses. Nunca vi un solo centavo de regreso. La camioneta en la que Fabiola llegó hoy a la iglesia, presumiendo ante todos, era mía en un 40%. Página 32. Julio. Rescate de las tarjetas de crédito de Fabiola. Ella había llorado en mi sala, a escondidas de Esteban, rogándome que la ayudara, porque el banco estaba a punto de embargar sus cuentas por unas compras desmedidas en boutiques de diseño. Le presté el dinero con la condición de que le contara la verdad a mi hijo. Por supuesto, nunca lo hizo. Y yo, por mantener la paz en su matrimonio, guardé el secreto. Anotado. Página 58. Los apuntes más recientes. Los preparativos de esta misma primera comunión. «Ay, suegra», me había dicho Fabiola hace 2 meses, con esa voz aguda y lastimera. El presupuesto no nos da para el salón Los Arcos. Tendremos que hacerlo en el patio de la casa, pero Micaela soñaba con ese lugar. Usted sabe cómo son las niñas. Yo sabía perfectamente que a Micaela no le importaba el salón. A Micaela le gustaba correr por el parque y comer helado. La del sueño de grandeza era Fabiola. Pero, amando a mi nieta sobre todas las cosas, extendí el cheque. Pagué el alquiler del salón. Pagué los lirios blancos que ahora adornaban la mesa principal, donde yo no tenía lugar. Pagué la mitad del banquete que los invitados estaban disfrutando. Miré a la multitud, 60 personas comiendo, riendo y celebrando gracias a mi dinero, mientras aplaudían a la mujer equivocada. Sentí un fuego silencioso nacer en el centro de mi pecho. No era tristeza. La tristeza es para quienes sienten que han perdido algo valioso. Yo no había perdido nada. Simplemente me habían quitado la venda de los ojos. Lo que sentía era una indignación pura, cristalina y poderosa. Durante años permití que me hicieran a un lado bajo la excusa de que así son los jóvenes. Acepté las visitas apresuradas de 5 minutos, los domingos donde siempre tenían otro compromiso, las llamadas que Esteban nunca devolvía. Acepté ser invisible porque creí que mi silencio compraba la felicidad de mi familia. Creí que ser una buena madre y una buena abuela significaba dar sin esperar nada a cambio, incluso si eso significaba borrar mi propia existencia. Pero la invisibilidad es una espada de doble filo. Si no me ven, tampoco ven venir mis movimientos. El fotógrafo del evento, un muchacho alto con una cámara enorme, se acercó a la mesa principal. «Una foto de la familia», anunció en voz alta. «Los padres, la niña y la abuela, por favor». El estómago se me contrajo por un instante. Vi cómo Viviana se acomodaba el collar de perlas, sonriendo de oreja a oreja. Se paró junto a Micaela. Fabiola y Esteban se colocaron detrás. El flash iluminó el salón. «Perfecto», dijo el fotógrafo. «Una foto hermosa para el recuerdo». Micaela, aprovechando que los adultos se distrajeron revisando la imagen en la pantalla de la cámara, bajó del pequeño escenario y corrió hacia la parte trasera del salón. Esquivó un par de mesas y llegó hasta la mía. «Abuela Isa», susurró abrazándose a mi cuello. Olía a colonia infantil y a azúcar. El vestido me pica un poco. Acaricié su cabello oscuro, exactamente igual al de mi esposo Ramiro. «Estás preciosa, mi amor».
le respondí, forzando la voz más suave que pude encontrar dentro de mí. Pareces una princesa valiente. Mamá no me dejó ir a buscarte para la foto, dijo la niña, con la sinceridad aplastante que solo tienen los niños. Dijo que estabas muy lejos y que no podíamos desordenar las mesas. Cerré los ojos por un milisegundo. Respiré hondo. No te preocupes por la foto, mi niña. Tú y yo nos tomaremos muchas fotos juntas otro día. Ve a comer tu pastel. Micaela me dio un beso en la mejilla y regresó corriendo a su lugar antes de que Fabiola notara su ausencia. Miré de nuevo mi libreta Burdeos. Mis dedos acariciaron el borde de la página 58. El salón de eventos, las flores, la comida, el vestido, todo anotado, todo cuantificado. La sociedad comete un error muy grave con las mujeres mayores. Piensan que, porque tenemos el cabello blanco y caminamos más despacio, nuestras mentes también se han vuelto lentas. Creen que nuestros silencios son señal de ignorancia o de debilidad. Asumen que nuestro único propósito es ser un cajero automático sin quejas, una guardería gratuita y un bulto silencioso en las fiestas familiares. Fabiola creía que había ganado. Creía que al humillarme públicamente me pondría en mi lugar, recordándome que ella era quien dictaba las reglas de la familia ahora. Creía que mi amor por mi hijo y por mi nieta me mantendría callada y sumisa, firmando cheques desde la oscuridad de la tercera fila. Estaba muy equivocada. Yo fui telefonista en una época donde un solo cable mal conectado podía arruinar un negocio entero. Sabía exactamente cómo cortar la comunicación. Sabía cómo dejar a alguien hablando solo en el vacío. Cerré la libreta con un chasquido metálico que, aunque inaudible para el resto del salón, sonó como un trueno en mi cabeza. La guardé de nuevo en mi bolso de cuero negro y me puse de pie. Alicé la falda de mi vestido azul marino. No iba a hacer un escándalo, no iba a gritar ni a exigir mi lugar en la mesa principal. Eso era lo que Fabiola esperaría de una suegra resentida, y yo jamás le daría el gusto de llamarme histérica frente a sus invitados. Caminé lentamente hacia la salida. Pasé por detrás de la mesa principal. Esteban me vio de reojo y noté cómo su rostro palideció. Hizo el amago de levantarse. «Mamá, ¿ya te vas?», preguntó con la voz temblorosa, lo suficientemente baja para que su esposa no lo escuchara. Me detuve a su lado. Lo miré desde arriba. En sus ojos vi la culpa absoluta de un hombre que sabe que ha permitido una atrocidad, pero no tiene la columna vertebral para detenerla. «Sí, Esteban, ya me voy. Estoy cansada», le respondí con un tono neutro, frío como el hielo. «Pero todavía falta abrir los regalos, el baile. Disfruten la fiesta», lo interrumpí, regalándole una sonrisa impecable y vacía. Fue un evento muy costoso. Sería una lástima no aprovecharlo hasta el último minuto. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y salí por la puerta principal de cristal. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con una libertad que no había sentido en años. La humillación que me había quemado el pecho minutos antes se había transformado en una claridad absoluta, en una energía fría y calculadora. Caminé hacia la parada de taxis con paso firme. Ya no era la viuda abnegada, ya no era la madre sacrificada. Era Isadora, la mujer que tenía los registros completos de una vida construida sobre mentiras y dinero ajeno. Al subir al taxi, saqué mi teléfono celular. Busqué el número de mi abogado, el licenciado Morales. No lo llamaría hoy, por supuesto. Era domingo. Pero mañana a primera hora, la central telefónica de mi vida comenzaría a desconectar cables. La época de la caridad se había terminado y la hora de cobrar las deudas acababa de empezar. El lunes amaneció con una llovizna fina, de esas que lavan las calles despacio, sin hacer ruido. Me desperté a las 5:30 de la mañana, como ha sido mi costumbre durante los últimos 40 años. No necesité despertador. Mi cuerpo tiene su propio reloj, uno que no se atrasa ni siquiera después de una decepción tan grande como la del día anterior. Preparé mi café negro, fuerte, sin azúcar. Mientras el aroma amargo llenaba mi cocina, miré por la ventana hacia el jardín. Mi difunto esposo Ramiro y yo compramos esta casa cuando Esteban apenas empezaba a caminar. Es una propiedad sólida, de ladrillos gruesos y ventanas amplias, sin las pretensiones de modernidad que tanto obsesionan a mi nuera Fabiola.
Aquí no hay encimeras de mármol importado ni electrodomésticos que se conectan a Internet, pero tampoco hay deudas. Todo lo que me rodea es mío, pagado con esfuerzo, con turnos dobles en la central telefónica, con madrugadas y sacrificios que los jóvenes de hoy en día consideran anticuados e innecesarios. Me senté en la cabecera de la mesa del gran comedor de madera. Frente a mí reposaba mi taza humeante y mi libreta color burdeos. Pasé la yema de los dedos por la cubierta desgastada y sentí el relieve del cuero. Qué fascinante es la ceguera voluntaria de las personas. La sociedad ha decidido, por algún motivo absurdo, que las mujeres mayores somos simples figuras decorativas. Nos pintan con un barniz de fragilidad y nos arrinconan en la categoría de abuelitas entrañables o, en el peor de los casos, de viejas estorbosas. Asumen que porque nuestras manos tienen manchas de la edad y nuestra piel ya no es tersa, nuestras mentes también se han arrugado y nuestro carácter se ha ablandado. Fabiola cometió el error más viejo y peligroso del mundo. Confundió la prudencia con la estupidez. Durante años, ella creyó que mis silencios ante sus constantes desaires eran una muestra de sometimiento absoluto. Pensó que al no responder a sus provocaciones sutiles, a sus comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa sencilla o mi falta de roce social, yo estaba aceptando mi derrota como la suegra anticuada. No entendió que una mujer que pasó 4 décadas escuchando a una ciudad entera a través de cables telefónicos sabe perfectamente cuándo vale la pena hablar y cuándo es mejor dejar que el otro se ahorque lentamente con sus propias palabras. Recuerdo claramente un día de 1982. Un empresario arrogante de la capital llamaba constantemente a la central, gritándonos a las operadoras, insultándonos porque su llamada internacional tardaba en conectar. Nos llamaba inútiles y mujeres del cable. Yo, que ese día estaba a cargo del tablero principal, simplemente desconecté su clavija y la dejé colgando en el aire. Cada vez que volvía a marcar a través de la operadora de turno, yo me aseguraba de mandarlo a una línea muerta. Tardó 3 días en poder cerrar su negocio y perdió una oportunidad de oro. Nunca supo que fue una mujer del cable quien le cortó las alas. El poder real no siempre se anuncia con trompetas ni con aplausos en un salón de fiestas. Casi siempre opera en el más absoluto y elegante silencio. La invisibilidad es un superpoder si sabes cómo usarlo. Nadie vigila a la sombra. Nadie sospecha del cajero automático silencioso que siempre resuelve los problemas sin pedir recibos ni explicaciones. Y ayer, en ese banquete lleno de lirios blancos y sonrisas falsas, Fabiola me empujó definitivamente hacia esa oscuridad estratégica. Quiso borrarme de la foto familiar para poner a su madre, Viviana, bajo los reflectores dorados. Muy bien, les dejé los reflectores, pero yo controlo el interruptor de la energía eléctrica. Abrí la libreta Burdeos. El sonido de las páginas gruesas al pasar me resultó extrañamente reconfortante. Me levanté, caminé hacia el estudio y abrí la caja fuerte que Ramiro había empotrado detrás de un pesado librero de roble. Saqué una carpeta de cartón grueso, atestada de documentos notariales, pagarés firmados con tinta negra y estados de cuenta bancarios detallados. Llevé todo a la mesa del comedor. Encendí la lámpara de lectura y comencé mi auditoría personal. No se trataba solo de sumar números sueltos. Se trataba de clasificar y comprender el nivel exacto de vulnerabilidad financiera en el que se encontraban mi hijo y su esposa. Punto número 1 en mi lista: la camioneta de lujo. Busqué entre los papeles hasta encontrar el documento notariado que le hice firmar a Esteban hace poco más de 2 años. Préstamo personal sin intereses por el 40% del valor del vehículo. Fabiola jamás supo de la existencia de este papel. Ella vive convencida de que Esteban consiguió un bono milagroso en el trabajo para pagar ese jugoso enganche inicial. El documento establecía de manera clara e irrefutable que, en caso de incumplir con las cuotas de devolución durante 6 meses consecutivos, la deuda total sería exigible de inmediato por la vía legal. Esteban llevaba 22 meses sin pagarme un solo peso. Había ignorado el tema por completo y yo lo había dejado pasar por pura lástima de madre. Pero mi reserva de lástima se había agotado a las 3 de la tarde del día anterior. Punto número 2. Las dichosas tarjetas de crédito. Hace 3 años,
Cuando Fabiola casi lleva a su joven familia a la ruina total por su afán desmedido de pertenecer a un club social que evidentemente no podían costear, yo absorbí la inmensa deuda. Pero no cometí la torpeza de regalarles el dinero en efectivo. Fui personalmente al banco, liquidé el saldo completo y, bajo la excusa de proteger a mi nieta de futuros embargos, tomé el control absoluto de la cuenta. Las tarjetas platino que Fabiola usaba actualmente para deslumbrar a sus amigas eran extensiones directas de mi propia línea de crédito. Ella las deslizaba por las terminales de las tiendas de diseño con la arrogancia de una mujer rica, olvidando convenientemente que la cuenta titular, la que soportaba todo ese teatro de cristal, estaba a nombre de Isadora, la vieja sin estilo, relegada a la mesa 12. Punto número 3. El seguro de gastos médicos mayores de Micaela y las altas colegiaturas de su escuela bilingüe. Yo cubría ambas responsabilidades directamente desde mi cuenta de ahorros. Esa parte de mis finanzas no la tocaría en absoluto. Mi guerra no era contra mi nieta, bajo ninguna circunstancia. Micaela, con su dulzura infantil y su vestido de organza que le picaba, era una víctima inocente de la tremenda vanidad de sus padres. Sus necesidades estarían cubiertas y blindadas como siempre, pero me aseguraría de que el origen exacto de esos fondos quedara explícitamente claro para las instituciones a partir de este momento, sin intermediarios mediocres que se colgaran medallas que no les pertenecían. A las 9 en punto de la mañana, tomé mi teléfono celular. Marqué el número personal del licenciado Morales. Ernesto Morales había sido un buen amigo de Ramiro y conocía la historia íntima de mi familia al derecho y al revés. Es un hombre de 60 y tantos años, sumamente meticuloso, de voz pausada y mente afilada como una navaja. «Isadora, qué sorpresa tan temprana para un lunes», respondió al tercer tono, con su habitual tono cordial. «¿Cómo estuvo la primera comunión de la pequeña Micaela? Supongo que el famoso Salón Los Arcos lució espectacular, conociendo los gustos de tu nuera». «Lució como un costoso teatro de marionetas, Ernesto», respondí, manteniendo mi voz en un tono completamente plano y desprovisto de emoción. «Y yo he decidido que es hora de cortar los hilos». Hubo un silencio breve pero denso en la línea. Ernesto me conocía demasiado bien. Sabía por experiencia que yo no usaba metáforas a la ligera y que mi paciencia era vasta, pero no infinita. «Te escucho con toda atención, Isadora. ¿Qué pasó exactamente?» No perdí el tiempo contándole detalles sentimentales. No le hablé de mi profundo dolor de madre, ni de la cara de infinita cobardía que puso Esteban al verme salir por la puerta trasera. A los abogados no se les paga por hora para ser terapeutas emocionales, se les paga para ejecutar acciones concretas. Le expliqué los hechos puros y duros, la humillación pública con 60 testigos, la exclusión deliberada de mi papel en la familia, y mi decisión irrevocable de retirar todo el andamiaje financiero que sostenía la vida de mi hijo. «Necesito que preparemos los avisos legales correspondientes, Ernesto. Quiero ejecutar el pagaré de la camioneta hoy mismo, sin demoras». «Isadora». Ernesto soltó un suspiro pesado que arrastró por el auricular. «Sabes perfectamente que si ejecutamos ese pagaré por la vía rápida, Esteban tendrá que liquidar el monto total en menos de 15 días hábiles, o de lo contrario procederemos al embargo precautorio del vehículo. ¿Estás completamente segura de que quieres llegar a esta instancia legal con tu propio hijo? Mi hijo tomó una decisión ayer frente a decenas de personas. Eligió ser cómplice silencioso de un desprecio público e imperdonable. Ha vivido cómodamente en una burbuja financiada por mi trabajo, mientras permite que su esposa me trate como a una ciudadana de segunda clase. Si no le enseño en este preciso instante que la cobardía tiene un precio altísimo, la vida se lo va a enseñar de una manera mucho más cruel cuando yo ya no esté para limpiar sus desastres. Hazlo, Ernesto, sin miramientos». «De acuerdo. Mi equipo preparará la notificación oficial de cobro. Se la enviaré por correo certificado directamente a la oficina de Esteban y mandaré una copia notariada a su domicilio conyugal. ¿Necesitas alguna otra cosa? Sí. Redacta un documento formal de fideicomiso o un mandato directo para el colegio y la aseguradora de Micaela. Quiero que ese dinero salga de mis cuentas directamente a las instituciones, a nombre mío y solo mío, asegurando que ni un solo centavo pase por las manos de Fabiola ni de Esteban. Que sepan que el dinero para la niña existe y está seguro,
pero que ellos no tienen ni tendrán jamás ningún control sobre él. Es una jugada maestra de tu parte, Isadora. Proteges a la menor y desarmas a los adultos. Tendré los borradores listos para el miércoles por la mañana. Que sea para mañana martes en la tarde, Ernesto. No estoy dispuesta a conceder ni un día de gracia. Mañana martes en la tarde será. Te espero en mi despacho. Colgué la llamada y sentí una poderosa oleada de energía recorrer mi espalda, enderezando mi postura. No había vuelta atrás. La pesada maquinaria legal estaba en marcha, pero el trabajo del abogado era solo la mitad de mi estrategia general. La otra mitad, la más inmediata y devastadora, dependía exclusivamente de mis propias manos. Me levanté de la mesa y me vestí con sumo cuidado. Elegí un traje sastre azul marino de corte impecable, zapatos cerrados de tacón bajo y mi collar de perlas auténticas, esas mismas perlas que Fabiola juraba a sus espaldas que eran de vil imitación, porque, según su estrecha mentalidad, una simple telefonista jubilada jamás podría pagar algo de ese calibre. Qué poco saben las nuevas generaciones sobre el inmenso valor del ahorro sistemático a lo largo de 40 años de trabajo honesto. Me senté nuevamente en el estudio y llamé a la línea exclusiva de mi banco. Como cliente patrimonial de larga data, me atendió directamente mi ejecutiva de cuenta asignada, una mujer diligente y amable llamada Lorena. Señora Isadora, qué gusto tan grande saludarla en esta mañana. ¿En qué puedo ayudarle el día de hoy? Lorena, necesito hacer algunos ajustes de carácter inmediato en mis cuentas principales. Toma nota, por favor. Primero, quiero cancelar de manera definitiva todas las tarjetas de crédito adicionales que están vinculadas a mi cuenta maestra, especialmente las 2 terminaciones que están a nombre de Fabiola. Escuché el tecleo rápido y rítmico en el teclado de la computadora al otro lado de la línea. Por supuesto, señora Isadora. Veo ambas tarjetas en el sistema ahora mismo. Tienen un saldo pendiente importante del fin de semana, pero podemos bloquearlas temporalmente para que no acepten ningún cargo nuevo a partir de este momento. ¿Desea reportar los plásticos como extraviados o robados? No. Solo canceladas por decisión unilateral del titular. Es un bloqueo definitivo y permanente. Hoy mismo, en este preciso instante, Lorena. Entendido. Quedan bloqueadas y anuladas. La terminal rechazará cualquier intento de cobro. ¿Tiene alguna otra instrucción para sus cuentas? Sí, una más. Tengo una transferencia automática programada religiosamente para los días 15 de cada mes, dirigida a la cuenta de cheques de mi hijo, Esteban. Bórrala del sistema para siempre. Esa transferencia mensual era el famoso apoyo para la despensa que Fabiola había pedido llorando hace más de un año, alegando con lágrimas de cocodrilo que la terrible inflación no les permitía comprar alimentos de buena calidad para el sano desarrollo de Micaela. Yo sabía por fuentes de primera mano que gran parte de ese dinero terminaba pagando las exóticas cenas en los restaurantes de moda a los que Fabiola acudía cada semana con su madre, Viviana. La misma Viviana que ayer sonreía radiante desde la mesa principal, envuelta en su inmaculado traje color perla, saludando como la reina madre del evento. Se había terminado el subsidio vitalicio para la realeza de pacotilla. Transferencia automática cancelada con éxito, señora Isadora. Su cuenta ha sido actualizada según sus indicaciones. Terminé la llamada y dejé el celular sobre la mesa de madera, justo al lado de la libreta Burdeos. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana. El silencio de mi casa me pareció completamente distinto ahora. Ya no era el silencio melancólico de la soledad o de la viudez resignada. Era el silencio tenso, vibrante y eléctrico que precede a una tormenta colosal. Era exactamente el mismo silencio de la central telefónica una fracción de segundo antes de que todas las luces rojas del enorme tablero se encendieran al mismo tiempo a causa de una emergencia masiva en la ciudad. Imaginé con lujo de detalle la escena que inevitablemente se desataría en unas pocas horas. Fabiola seguramente iría al centro comercial esta misma tarde. Los lunes de rebajas eran su día predilecto para desestresarse después de organizar cualquier evento social. Llegaría a la caja registradora de alguna boutique exclusiva, entregaría la tarjeta dorada con su habitual aire de grandeza y desdén hacia las... Pasé la tarde del lunes en el patio trasero de mi casa,
podando una vieja bugambilia que se aferraba a la pared de ladrillos con una terquedad admirable. Esa planta y yo teníamos mucho en común. Ambas nos negábamos a marchitarnos sin pelear, sin importar cuántos inviernos nos cayeran encima. Mientras cortaba las ramas secas con mis tijeras de jardinería, escuchaba un programa de boleros en mi vieja radio Philips de transistores, un aparato de madera y metal que conservaba desde mis tiempos de soltera. Su sonido crujiente y nostálgico era la compañía perfecta para la espera. Sabía que el golpe inicial no tardaría en llegar. A las 3:45 de la tarde, el teléfono fijo de la sala comenzó a sonar. Su timbre agudo cortó el aire pacífico de mi hogar. Dejé las tijeras sobre la mesa de hierro forjado. Me limpié las manos con un trapo de algodón y caminé hacia el interior de la casa con una lentitud deliberada. Dejé que sonara 4 veces antes de descolgar el auricular pesado. «¿Bueno?», contesté, con la voz serena y cristalina. «Mamá, por Dios, al fin contestas. Llevo media hora intentando comunicarme contigo al celular y me manda directo al buzón». Era Esteban. Hablaba deprisa, atropellando las palabras, con esa respiración agitada que siempre tenía cuando las cosas se salían de su frágil control. Yo había apagado mi teléfono móvil a propósito. Las emergencias ajenas ya no dictaban mi agenda. «Estaba en el jardín, hijo. ¿Qué ocurre? Suenas alterado». «Mamá, hubo un problema gravísimo en el banco. Fabiola está en el centro comercial, en la boutique esa que le gusta. Fue a pagar unas cosas y la terminal rechazó sus 2 tarjetas. Trató de sacar efectivo del cajero y la pantalla le dijo que los plásticos estaban retenidos. La cajera de la tienda le hizo un desplante horrible frente a otras clientas. Está llorando de la vergüenza, mamá. Tienes que llamar a tu ejecutiva ahora mismo. Diles que fue un error del sistema, que liberen los fondos. Seguro pensaron que las clonaron o algo así». Me acomodé en mi sillón de lectura, apoyando el auricular contra mi oreja, con la misma postura profesional que usaba en la central telefónica 40 años atrás. Cerré los ojos e imaginé la escena. Fabiola, con sus aires de grandeza, viendo cómo su estatus de cartón se desmoronaba frente a las mismas mujeres a las que intentaba impresionar. «No hay ningún error en el sistema, Esteban», dije pronunciando cada sílaba con una claridad absoluta. «Fui yo quien ordenó la cancelación definitiva de esas tarjetas esta misma mañana». El silencio que siguió al otro lado de la línea fue tan profundo que pude escuchar la estática de la conexión. En mi época de telefonista, ese era el sonido exacto que precedía a las grandes catástrofes. El vacío absoluto antes de que alguien comprendiera que el cable se había cortado para siempre. ¿Qué estás diciendo?», balbuceó mi hijo, y su voz ya no era la de un hombre de 40 años, sino la de un niño asustado. «¿Por qué harías algo así, mamá? Nos dejaste sin liquidez en pleno inicio de mes». Fabiola tenía que comprar los regalos de agradecimiento para los padrinos de la comunión. Fabiola puede comprar los regalos que su propio sueldo le permita, Esteban. Mi línea de crédito ya no está a su disposición. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. «Pero no nos avisaste. La humillaron en público». Solté una risa seca, breve y carente de cualquier tipo de humor. «Hablando de humillaciones públicas, hijo mío, creo que la memoria te falla. Ayer por la tarde, frente a 60 personas, tu esposa decidió que yo no era digna de ser presentada como la abuela de mi propia nieta. Y tú, con una cobardía que todavía me revuelve el estómago, agachaste la cabeza y lo permitiste. Ustedes me borraron de la fotografía familiar. Yo simplemente estoy borrando mi dinero de su fotografía financiera. Es un intercambio bastante justo, ¿no te parece? Mamá, por favor, lo de ayer fue un malentendido». Fabiola estaba nerviosa por el evento. Viviana se le acercó de repente y... «No insultes mi inteligencia inventando excusas mediocres, Esteban», lo interrumpí, endureciendo el tono. «No voy a discutir lo que pasó. Los hechos son los hechos. Dile a tu esposa que devuelva la ropa a los estantes y que se vaya a casa. Y tú, prepárate, porque las tarjetas de crédito son el menor de tus problemas». Colgué el teléfono antes de que pudiera articular otra palabra. El chasquido del auricular al golpear la base de plástico fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. La línea estaba muerta. La comunicación estaba cerrada. Yo tenía el control del tablero. El martes amaneció despejado y brillante.
A las 10 de la mañana, me presenté en el despacho del licenciado Ernesto Morales, tal como habíamos acordado. Me recibió en su oficina forrada de madera, con una taza de té de manzanilla y una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Todo está en marcha, Isadora», me dijo Ernesto, ajustándose los lentes de armazón metálico. El aviso de cobro notariado fue entregado en la recepción de la empresa de Esteban hace exactamente 30 minutos. El mensajero me confirmó que tu hijo firmó de recibido en persona. A partir de este momento, tiene 15 días naturales para liquidar el saldo total de la camioneta, o procederemos a embargar el vehículo y congelar sus cuentas de nómina. Asentí lentamente, absorbiendo la información. ¿Y el asunto de mi nieta? Ernesto abrió la carpeta y me entregó 3 documentos impresos en papel membretado. El fideicomiso directo está redactado y firmado por nuestra parte. A partir de hoy, las colegiaturas del colegio bilingüe y las primas del seguro de gastos médicos mayores de Micaela se debitarán automáticamente de tu fondo de inversión, y los recibos llegarán a este despacho a tu nombre. Esteban y Fabiola han sido desvinculados por completo como pagadores o administradores de esos servicios. La niña está 100% protegida y su nivel de vida no sufrirá ningún impacto. Es un trabajo impecable, Ernesto. Te lo agradezco. Isadora, somos amigos desde hace décadas. Ernesto me miró con una mezcla de respeto y preocupación. Conozco tu temple, pero sé que estas cosas desgastan el alma. Prepárate. En cuanto Esteban lea ese documento notarial, la bomba va a estallar. Van a buscarte. Que me busquen. Esta casa tiene cimientos fuertes y su dueña no le tiene miedo a los gritos. Regresé a mi hogar al mediodía. Preparé una sopa de verduras, comí en silencio y me senté en la sala de estar con mi libreta color burdeos sobre el regazo. La tarde transcurrió con la lentitud propia de una emboscada. A las 6:15 de la tarde, el timbre de la puerta principal sonó con una violencia desmedida. Alguien estaba presionando el botón de manera continua, desesperada. Me levanté, alicé mi falda de lino gris y caminé hacia la entrada. Al abrir la pesada puerta de madera, me encontré con un cuadro predecible pero fascinante. Fabiola estaba parada en el porche, con el rostro enrojecido por la furia, respirando por la boca como si acabara de correr una maratón. Llevaba el mismo bolso de diseñador que yo había pagado hace 2 Navidades. Detrás de ella, con la corbata aflojada y el saco arrugado, estaba Esteban. Sostenía el sobre amarillo del despacho de abogados en su mano derecha, estrujándolo con fuerza. «¡Eres una mujer mala y vengativa!», gritó Fabiola antes de que yo siquiera pudiera saludar. «No puedo creer que nos estés haciendo esto. Nos cortaste el dinero de la comida. Me humillaste en la tienda». Me hice a un lado, liberando el paso hacia el interior de mi casa. «Entren. No vamos a dar un espectáculo para los vecinos. Eso se lo dejo a ustedes en los salones de fiestas». Fabiola entró pisando fuerte, clavando sus tacones en el piso de madera de mi pasillo. Esteban la siguió, cerrando la puerta a sus espaldas con timidez. Los guié hasta la sala de estar y me senté en mi sillón individual, dejándolos de pie frente a mí, como 2 niños castigados en la oficina de la directora. «¿Qué significa este papel, mamá?», preguntó Esteban, levantando el sobre amarillo. Su mano temblaba. «Dice que si no pago el total de la deuda del vehículo en 2 semanas, me vas a demandar. Es mi camioneta, es el auto donde transporto a tu nieta. Es el vehículo del cual yo soy dueña en un 40%, Esteban. Un porcentaje por el cual firmaste un pagaré legal hace casi 2 años. Un pagaré que has ignorado con una frescura admirable mes tras mes. El licenciado Morales simplemente está haciendo su trabajo y cobrando una deuda vencida». Fabiola dio un paso al frente, interponiéndose entre su esposo y yo. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de indignación y pánico. «¡Esto es una locura!», exclamó mi nuera, agitando las manos en el aire. «¿Hacerle un cobro judicial a tu propio hijo? ¿Cancelarnos el apoyo mensual de la despensa? Apenas estamos a principios de mes. ¿Qué se supone que vamos a comer? ¿Cómo vamos a pagar la luz? Nos estás asfixiando por un maldito capricho». Abrí mi libreta burdeos. Pasé las páginas con lentitud, sintiendo la textura del papel bajo mis yemas. «No te confundas, Fabiola. Yo no los estoy asfixiando. Les estoy devolviendo su independencia. Una independencia que ustedes reclaman a gritos en público, pero que se niegan a financiar en privado». Leí en voz alta mis anotaciones de la página 32. Julio de hace 3 años.
Rescate total de tus 3 tarjetas de crédito al borde del embargo. Saldo pagado en su totalidad por mí, con la promesa de que aprenderías a administrar tus gastos. Pasé a la página 41. Diciembre del año pasado. Préstamo de emergencia para reparar el techo de su casa. Dinero que, casualmente, fue utilizado para pagar unas vacaciones de fin de año en la playa con tu madre, Viviana. El rostro de Esteban se contrajo. Giró la cabeza para mirar a su esposa. ¿De qué techo habla mi madre, Fabiola? Tú me dijiste que tu mamá nos había regalado ese viaje por el bono de su jubilación. Fabiola palideció de golpe. Su piel perdió todo el color rojo de la furia y se volvió de un tono cenizo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta, en una fracción de segundo, de que su castillo de mentiras estaba construido sobre una falla tectónica, y yo acababa de detonar los explosivos subterráneos. El silencio te delata, nuera, continué, sin levantar la voz, manteniendo ese tono neutro que aprendí a usar para calmar a los clientes histéricos en la central telefónica. Viviana no pagó ese viaje. Viviana no pagó los lirios blancos de la fiesta de ayer. Viviana no paga el seguro médico de Micaela. Ustedes la subieron al escenario para que recibiera los aplausos que fueron comprados con mis ahorros y mi sacrificio. Muy bien, me parece perfecto. A partir de hoy, le sugiero a Esteban que le pida a su suegra el dinero para pagar la camioneta, la luz y la comida. Estoy segura de que la matriarca de la familia estará encantada de asumir sus responsabilidades. Esteban se dejó caer en el sofá de 2 plazas, llevándose las manos al rostro. El sobre amarillo cayó al suelo, deslizándose por la alfombra persa. «Mamá, por favor, detén esto», rogó mi hijo con la voz quebrada. «No tenemos de dónde sacar el dinero para liquidar ese pagaré. Si me embargan el sueldo, vamos a perder la casa. No me hagas esto. Te pido perdón por lo de ayer. Fui un idiota. Fui un cobarde. Lo reconozco. Pero no puedes dejarnos en la calle. Tienes que pensar en Micaela». Ahí estaba. La carta más baja del mazo. Usar a la niña como escudo humano. Esperaba ese movimiento desde el principio, y estaba perfectamente preparada para neutralizarlo. Fabiola recuperó un poco el aliento y se aferró al argumento de su esposo como a un salvavidas. «Exacto», gritó ella, recuperando su tono agudo y amenazante. «Si nos llevas a la quiebra, la que va a sufrir es tu nieta. Tendremos que sacarla de su colegio bilingüe, tendremos que cancelar su seguro médico. Y te lo advierto, Isadora, si sigues adelante con esta locura, te juro por Dios que no vas a volver a ver a Micaela nunca más. No voy a permitir que una mujer tan vengativa se acerque a mi hija». Cerré mi libreta Burdeos de golpe. El chasquido resonó en la sala como el latigazo de un domador. Me puse de pie. A pesar de mi edad y de mi estatura promedio, en ese momento sentí que mi figura llenaba por completo la habitación, proyectando una sombra inmensa sobre ellos dos. Caminé hacia la pequeña mesa auxiliar de roble y tomé los documentos que el licenciado Morales me había entregado esa mañana. Se los arrojé a Esteban, quien los atrapó en el aire con torpeza. «Lee eso, hijo, y léelo en voz alta para que tu esposa escuche perfectamente». Esteban desdobló las hojas. Sus ojos recorrieron los párrafos legales con rapidez. Es un fideicomiso directo», murmuró asombrado. «Pagos domiciliados a nombre de Isadora para el colegio y la aseguradora de Micaela». «Así es», dije, cruzándome de brazos. «El colegio de mi nieta está pagado por adelantado por los próximos 3 años. Su seguro de gastos médicos mayores está blindado y asegurado directamente desde mi fondo de inversión. Ustedes no pueden cancelar ninguno de los 2 servicios, porque legalmente ustedes no son los titulares de esas cuentas. La educación y la salud de Micaela están completamente a salvo de la ineptitud financiera de sus padres». Fabiola dio un paso atrás, como si la hubiera abofeteado. Su amenaza había sido desarmada en el aire, reducida a cenizas antes de tocar el suelo. «En cuanto a tu advertencia de no dejarme ver a la niña», continué, fijando mi mirada directamente en los ojos aterrorizados de mi nuera, «te invito a intentarlo. El licenciado Morales ya tiene redactada una demanda por régimen de visitas para abuelos, fundamentada en mi contribución económica comprobable al bienestar de la menor. Si me prohíbes verla, te veré en los tribunales familiares,
Y te aseguro, Fabiola, que no quieres enfrentarte a mí en un juzgado donde tendré que mostrar los registros de cómo gastas el dinero destinado a tu hija en bolsos de diseñador y viajes a la playa. La sala se sumió en un silencio absoluto. El único sonido era el tic-tac rítmico del reloj de pared antiguo que colgaba sobre la chimenea. Era el sonido de mi victoria silenciosa, el sonido de los engranes girando a mi favor. Esteban miraba los papeles en sus manos como si fueran una sentencia de muerte. Fabiola miraba hacia el suelo, derrotada, respirando con dificultad. La arrogancia que le sobraba en el salón de eventos ayer por la tarde había desaparecido por completo, barrida por la fuerza implacable de la realidad matemática. La época de las sombras se terminó para mí, les dije, con la voz firme y desprovista de cualquier rastro de piedad materna. Ustedes querían una abuelita invisible, silenciosa y sumisa. Pero se olvidaron de que esta mujer trabajó 40 años conectando a toda una ciudad. Yo sé cómo funcionan los cables que mueven sus vidas. Yo sé quién depende de quién. Y a partir de este instante, yo decido a quién le corto la línea. Señalé la puerta de salida con un movimiento elegante de mi mano derecha. Tienen 14 días y 23 horas para conseguir el dinero de mi camioneta, Esteban. Les sugiero que empiecen a buscar compradores para la ropa de marca, las joyas a crédito y los palos de golf. Tienen mucho trabajo por delante. Buenas tardes. No dijeron nada. No hubo gritos, ni reclamos finales, ni portazos. La derrota, cuando es absoluta y fundamentada en la verdad, no deja espacio para el berrinche. Salieron de mi casa arrastrando los pies, encogidos, minúsculos. Cerré la puerta detrás de ellos y pasé el cerrojo de bronce. Caminé de regreso a mi sala, me senté en mi sillón y encendí de nuevo mi vieja radio Philips. Un bolero suave inundó la habitación. Respiré profundamente, sintiendo una paz inmensa y renovadora. La ejecución silenciosa había sido un éxito rotundo, y la transformación de nuestra familia apenas comenzaba. Los días que siguieron a la confrontación en mi sala tuvieron una cadencia particular. En la central telefónica, durante mis años de juventud, existía un fenómeno técnico que llamábamos retorno de eco. Ocurría cuando una línea estaba mal aislada y el usuario, al gritar por el auricular, terminaba escuchando su propia voz repetida con una distorsión metálica y ensordecedora. Eso era exactamente lo que estaba pasando en la vida de mi hijo y mi nuera. Llevaban años gritando sus mentiras al mundo, y ahora el eco de su propia insolvencia les estaba rompiendo los tímpanos. No necesité salir de mi casa para saber cómo se desmoronaba su fachada. Mi vieja radio Philips me hacía compañía en la cocina mientras yo preparaba mermelada de higos, una receta que requiere paciencia y fuego lento, 2 elementos que ahora dominaban mi rutina. El silencio de mi teléfono fijo era la prueba más contundente de mi victoria. Ya no había llamadas de emergencia de Fabiola pidiendo transferencias urgentes, ni mensajes de texto de Esteban inventando excusas mediocres para no visitarme el domingo. El pánico los mantenía ocupados. El jueves por la mañana, apenas 4 días después de la entrega del aviso legal, recibí una llamada inesperada. No era mi hijo, ni mi nuera, era Viviana, la ilustre consuegra, la mujer del traje color perla y la sonrisa ensayada. Me citó en una cafetería muy elegante llamada Los Almendros, ubicada en el lado más exclusivo de la ciudad. Era el tipo de lugar donde un simple café negro cuesta lo mismo que 3 días de despensa de una familia trabajadora. El escenario perfecto para las mujeres que dedican su vida a observar y ser observadas. Acepté la invitación sin dudarlo. Era el momento de arrancar la última maleza del jardín. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en el centro del salón, perfectamente visible para todos los presentes, y pedí un té de manzanilla. Cuando Viviana cruzó la puerta de cristal, noté que su postura había perdido un poco de esa altivez monárquica que presumió en la fiesta de Micaela. Llevaba una blusa de seda esmeralda y gafas oscuras de diseñador que se quitó con un movimiento dramático al tomar asiento frente a mí. «Isadora, querida, qué bueno que accediste a verme», comenzó, usando ese tono meloso y condescendiente que siempre me había irritado. «Pedí que nos reuniéramos porque, entre mujeres maduras, entre abuelas, debemos tener la sensatez que a los jóvenes les falta». No respondí.
Tomé un pequeño sorbo de mi té y dejé la taza sobre el plato de porcelana, mirándola fijamente. El silencio es una herramienta maravillosa. Cuando no dices nada, la otra persona se siente obligada a llenar el vacío, y en su desesperación siempre revela más de lo que debería. Viviana se removió incómoda en su silla de terciopelo. Mira, Isadora, Fabiola me contó el pequeño malentendido que tuvieron. Me dijo que te molestaste por el protocolo de la primera comunión y que, en un arranque de enojo, le bloqueaste unas tarjetas y le mandaste un requerimiento legal a Esteban. Yo entiendo que a nuestra edad nos volvemos un poco más sensibles a los desplantes, pero asfixiar financieramente a tu propia sangre es un exceso. He venido a pedirte que retires esa demanda, por el bien de la familia. Sonreí. No era una sonrisa amable, sino la misma expresión gélida que esbocé desde la tercera fila el domingo anterior. Abrí mi bolso de cuero negro y saqué mi libreta color burdeos. La coloqué sobre la mesa, justo en medio de las dos. El protocolo, Viviana, es una palabra muy elegante para disfrazar una humillación pública deliberada. Respondí con una calma sepulcral. Pero te equivocas en algo fundamental. No estoy actuando por un arranque de enojo. El enojo es efímero. Yo estoy actuando con la absoluta frialdad de quien audita un negocio que lleva años reportando pérdidas. Deslicé la yema del dedo índice sobre la cubierta de cuero de la libreta y la abrí en la página 45. Hablemos de sensatez, ya que mencionas la palabra, y hablemos del bien de la familia. ¿Te gusta esa blusa de seda que llevas puesta, Viviana? Ella parpadeó, desconcertada por el cambio abrupto de tema. Se tocó el cuello de la prenda con nerviosismo. ¿Mi blusa? No veo qué tiene que ver mi ropa con el problema de nuestros hijos. Tiene todo que ver. Página 45. Leí en voz alta, sin apartar la vista de mis anotaciones. Marzo del año pasado. Compra en la boutique exclusiva de la avenida principal. 2 blusas de seda italiana. Una talla mediana para Fabiola, una talla grande para ti. Total cargado a la tarjeta terminación 89, de la cual soy titular. El color abandonó el rostro de Viviana en un instante. Sus labios delgados temblaron levemente, pero no la dejé interrumpirme. Página 51. Continué, pasando la hoja con parsimonia. Octubre. Renovación de tu tratamiento dermatológico en la clínica privada del sur de la ciudad. Fabiola lloró en mi casa diciendo que Micaela necesitaba un especialista por unas supuestas alergias graves. Liberé los fondos en efectivo. El dinero terminó en la cuenta de tu dermatólogo. Eso es mentira, balbuceó Viviana, mirando a su alrededor como si temiera que los demás comensales de la cafetería pudieran escuchar mis palabras. Fabiola me dijo que a Esteban le estaba yendo de maravilla en la empresa, que esos eran regalos de su esposo. Fabiola te dijo lo que necesitabas escuchar para mantener viva tu fantasía de gran señora. Repliqué, apoyando los antebrazos sobre la mesa e inclinándome ligeramente hacia ella. Has pasado los últimos 5 años viviendo como una reina a expensas de mis madrugadas, de mis horas extras conectando cables en la central, de la pensión de mi difunto esposo. Te paseaste por el salón el domingo saludando a 60 personas, sintiéndote la matriarca. Pero la verdadera dueña del circo estaba sentada en la mesa 12, pagando la función. Viviana tragó grueso. Sus manos, adornadas con anillos voluminosos, se aferraron al borde de la mesa. El camarero se acercó para ofrecerle la carta, pero ella lo despachó con un gesto seco y tembloroso de la mano. Tú sabías perfectamente que Esteban no gana lo suficiente para mantener tu estilo de vida y el de tu hija, le dije, bajando aún más el tono de voz para que mis palabras fueran cuchillos precisos y silenciosos. Pero preferiste mirar hacia otro lado mientras los regalos siguieran llegando. Así que no vengas a darme lecciones de moralidad ni a pedirme que retire mis demandas. Tu hija y mi hijo tienen 14 días para pagarme mi camioneta. Te sugiero que, como la abuela consentidora e indispensable que eres, abras tu propia chequera y los salves de la ruina. Cerré la libreta burdeos. El chasquido metálico fue definitivo. Me temo que el café te lo vas a tener que pagar tú misma hoy, Viviana. Mis tarjetas están bloqueadas. Me levanté de la mesa, alicé mi falda y salí de la cafetería con la espalda recta, dejando a la gran señora de sociedad reducida a un manojo de nervios y vergüenza frente a su público adorado.
Sabía que esa misma tarde se desataría un huracán en casa de Esteban, pero esta vez yo no sería el pararrayos. El tiempo siguió corriendo con su marcha implacable. El día 12 del plazo establecido por el licenciado Morales, llamaron a la puerta de mi casa a las 8 de la noche. Abrí y encontré a Esteban parado en el porche. Estaba solo. Su aspecto me produjo una punzada de lástima que rápidamente reprimí. Llevaba la misma ropa con la que seguramente había salido de la oficina a primera hora de la mañana, pero el cuello de su camisa estaba desabotonado y su rostro reflejaba un agotamiento crónico. Parecía haber envejecido 5 años en menos de 2 semanas. Ya no quedaba rastro del hombre que permitía que su esposa humillara a su madre. Ahora solo había un adulto estrellándose contra el concreto de la realidad. Le hice una seña para que entrara y lo guié hasta el estudio. No le ofrecí nada de tomar. Me senté detrás de mi escritorio de caoba y le indiqué la silla de visitas. «Faltan 2 días para que se cumpla el plazo de la demanda judicial, mamá», comenzó Esteban, con la voz ronca. «No he dormido. He movido cielo, mar y tierra». Metiendo la mano temblorosa en el bolsillo interior de su saco, sacó un sobre blanco y lo deslizó sobre la superficie de madera de mi escritorio. «Ahí dentro hay un cheque de caja certificado a tu nombre. Cubre el 70% de la deuda total de la camioneta. Es todo lo que pudimos conseguir». Abrí el sobre y revisé el documento. Los números eran exactos. Miré a mi hijo esperando que él mismo detallara el origen de los fondos. «Vendimos el auto compacto de Fabiola al lote de autos usados de la avenida principal», explicó, frotándose los ojos con las palmas de las manos. «Vendimos sus bolsos, los abrigos caros de diseñador y mis palos de golf. Vaciamos la cuenta de ahorros que teníamos para emergencias. Y Viviana tuvo que empeñar parte de las joyas que le regaló mi difunto suegro para completarnos el monto». No pude evitar una ligera sonrisa interior al escuchar eso último. La matriarca finalmente había tenido que aportar algo más que su presencia ornamental. «Te ruego que aceptes este cheque, mamá», continuó Esteban, y por primera vez en semanas me miró a los ojos con una sinceridad absoluta. «Detén la orden de embargo, por favor. Sé que faltan casi 100,000 pesos para liquidar el pagaré por completo. Te firmo un documento nuevo por esa cantidad. Te pagaré cada centavo restante con intereses, descontándolo directamente de mi nómina mensual. Pero detén a los abogados. Nos rendimos». El peso de sus palabras llenó la habitación. Se había roto la burbuja. El hombre frente a mí finalmente había comprendido que el respeto no es algo que se mendiga en los rincones oscuros de los salones de fiesta. Es algo que se exige y se sostiene con firmeza. Guardé el cheque dentro de mi libreta color burdeos y entrelacé mis dedos sobre el escritorio. «Voy a instruir al licenciado Morales para que detenga la acción de embargo, Esteban», dije con lentitud, saboreando cada sílaba. «Acepto el cheque como pago parcial, pero el nuevo documento que vas a firmar por el resto de la deuda tendrá condiciones draconianas. Un solo día de retraso en la cuota mensual y perderás el vehículo de manera automática, sin mediaciones ni excusas». Esteban asintió enérgicamente, con lágrimas de genuino alivio asomando en sus ojos. «Lo que tú digas, mamá, lo que tú ordenes». «Pero esto no se trata solo de dinero, hijo. Nunca se trató únicamente de los números anotados en esta libreta. Se trata de las reglas del juego. A partir de hoy, yo dejo de ser el banco silencioso. Dejo de ser la sombra a la que acuden cuando las luces se apagan. Si ustedes quieren ser una familia independiente, vivirán con el salario de una familia independiente. Las cenas en restaurantes caros, los viajes a la playa y los lujos estúpidos para impresionar a gente que no los quiere se terminaron». «Lo entiendo, te lo juro que lo entiendo», murmuró. «Y hay algo más», añadí, endureciendo mi postura. «Tu esposa tiene prohibido volver a poner un pie en mi casa hasta que demuestre, con acciones sostenidas en el tiempo y no con disculpas vacías, que comprende exactamente cuál es mi lugar en esta familia. Yo no comparto mi nieto ni mi tiempo con gente que se avergüenza de mis raíces. Fabiola está destrozada, mamá. La confrontación que tuviste con mi suegra en la cafetería. Viviana llegó a nuestra casa hecha una furia. Le reclamó a Fabiola por haberla expuesto. Se pelearon a gritos. Mi suegra dijo que no volverá a pisar nuestra casa hasta que recuperemos nuestro estatus.
La ironía de la situación era poesía pura. Las dos mujeres que se habían aliado para invisibilizarme ahora estaban en guerra, devorándose la una a la otra porque se les había acabado el dinero que financiaba su mutua admiración. La lealtad comprada tiene la fecha de caducidad más corta del mercado. Ese es un problema que tu esposa tendrá que resolver con su madre. A mí me tienes sin cuidado, sentencié. Mañana a primera hora firmarás el nuevo acuerdo en el despacho de Ernesto Morales. Ya puedes retirarte. Esteban se puso de pie lentamente. Caminó hacia la puerta del estudio, pero se detuvo antes de salir. Se giró hacia mí y vi en su rostro una mezcla de temor y profunda reverencia. Micaela pregunta por ti todos los días, dijo en voz baja. Dice que el vestido de la comunión picaba demasiado, pero que tú fuiste la única que se dio cuenta. ¿Puedo traerla a verte el sábado por la tarde? Solo ella y yo. La mención de mi nieta ablandó 1 milímetro la coraza de acero que había construido alrededor de mi corazón durante esas semanas. Micaela era el único eslabón puro en toda esa cadena de equivocaciones. El sábado a las 4 de la tarde está bien. Haré pastel de elote, su favorito, respondí. El sábado por la tarde, la dinámica de mi casa cobró una nueva vida. Cuando abrí la puerta, Micaela corrió hacia mí y me abrazó por la cintura, hundiendo su rostro en mi delantal. Olía a jabón de lavanda y a inocencia pura. Esteban entró detrás de ella, cabizbajo pero extrañamente pacífico. Ya no llevaba sus trajes pretenciosos de fin de semana, sino unos pantalones de mezclilla simples y una camisa de algodón. Nos sentamos en el patio trasero, cerca de la bugambilia que yo había podado días atrás y que ahora, libre de sus ramas muertas, empezaba a brotar con brotes verdes y fuertes. Mientras comíamos el pastel de elote, Micaela balanceaba las piernas bajo la mesa de hierro forjado. «Abuela Isa, mi mamá me enseñó a hacer sándwiches de mantequilla de maní ayer», comentó la niña con entusiasmo. Dijo que ya no vamos a ir a los restaurantes de los domingos, porque ahora vamos a ser una familia de cocineros en casa. Y mi papá lavó su propia camioneta con la manguera. Se empapó todo. Fue muy gracioso. Miré a Esteban por encima de la taza de café. Él desvió la mirada, avergonzado pero esbozando una media sonrisa. La austeridad forzada les estaba enseñando, a base de golpes de realidad, lo que mis consejos suaves nunca lograron inculcarles. «Me parece maravilloso, mi amor», le dije a Micaela, acariciando su cabello oscuro. «Las cosas hechas con nuestras propias manos siempre saben mejor. Tienen más valor». La tarde transcurrió con una tranquilidad que no sentía desde que mi esposo Ramiro vivía. No hubo conversaciones tensas sobre tarjetas de crédito, ni presunciones sobre clubes sociales. Solo fuimos una abuela, un hijo redescubriendo su lugar en el mundo terrenal, y una niña que solo quería comer pastel. El tablero de la central telefónica de mi vida volvía a estar iluminado, pero esta vez cada cable estaba conectado exactamente donde debía estar. Yo había retomado el control del interruptor principal. El poder no reside en el volumen de la voz que exige atención, sino en la firmeza de la mano que sostiene las consecuencias. Y mi mano, forjada en el trabajo constante y en el silencio estratégico, jamás volvería a temblar. Han pasado 8 meses desde aquella tarde en la que el eco de la realidad rompió los cristales de la fantasía en la que vivían mi hijo y su esposa. El invierno ha comenzado a instalarse en la ciudad, trayendo consigo ese frío seco que obliga a las personas a buscar el calor de sus hogares. Sin embargo, mi casa nunca se había sentido tan cálida ni tan llena de vida como en esta temporada. A mis 72 años, descubrí que el dinero que antes se escurría como agua entre las manos rotas de la vanidad ajena podía ser utilizado para construir mi propio bienestar. Durante las primeras semanas de mi nueva independencia financiera, tomé decisiones que antes me habrían parecido un derroche egoísta. Contraté a un grupo de albañiles y remodelé por completo la cocina y mi cuarto de lectura. Tiré los muebles viejos que crujían con el peso de los recuerdos y compré sillones nuevos, firmes y elegantes. Cambié mi guardarropa entero. Dejé atrás los vestidos grises y apagados que Fabiola solía mirar con desdén, y adquirí trajes de cortes finos, abrigos de lana auténtica y zapatos que abrazaban mis pies con la suavidad que merecían. La mujer invisible de la tercera fila había muerto,
y en su lugar caminaba por las calles una Isadora radiante, con la frente en alto y el paso seguro de quien no le debe nada a nadie. La transformación de mi hijo Esteban fue un proceso doloroso, pero necesario de observar. Al principio, la austeridad le pegó como un balde de agua helada en pleno rostro. Tuvo que aprender a decir que no. Tuvo que cancelar las suscripciones a los clubes deportivos que nunca pisaba y aceptar que su estatus de joven ejecutivo exitoso era una ilusión sostenida por la pensión de una viuda. Pero el ser humano tiene una capacidad de adaptación asombrosa cuando se le acaban las excusas. Esteban comenzó a visitarme todos los domingos, ya no por obligación ni buscando un rescate de último minuto, sino por el simple deseo de encontrar paz. Llegaba en su camioneta, la cual seguía pagando religiosamente los días 15 de cada mes, y se sentaba en mi jardín a respirar. Perdió esos kilos de más que el estrés y las cenas costosas le habían sumado. Su mirada, antes siempre evasiva y temerosa, se volvió directa y limpia. Descubrió que la verdadera tranquilidad no cuesta miles de pesos. A veces, solo cuesta el valor de enfrentar la verdad. Por supuesto, el cambio más drástico ocurrió en la vida de Fabiola. El huracán que desató mi libreta color burdeos barrió con todas sus falsas amistades. Cuando los rumores de su quiebra económica comenzaron a circular por los pasillos del prestigioso colegio de mi nieta y en las mesas de su club, las mismas mujeres que le aplaudieron en la primera comunión le dieron la espalda con una rapidez asombrosa. La alta sociedad de provincia no perdona a quienes intentan colarse en la fiesta sin tener con qué pagar la entrada. Pero el golpe más devastador para Fabiola no vino de sus amigas de ocasión, sino de su propia madre. Viviana, al ver que la fuente de financiamiento se había secado por completo y que su hija ya no podía costearle los tratamientos faciales ni las blusas de seda, empacó sus maletas de diseñador y se mudó a la capital con una hermana lejana, argumentando que el clima de nuestra ciudad le estaba arruinando los pulmones. La dejó sola. La gran matriarca de la familia huyó en el primer tren cuando le pidieron que pagara su propio boleto. Ese abandono rompió a Fabiola de una manera que ni siquiera yo había anticipado, y la obligó a hacer algo que había evitado durante los últimos 15 años: buscar un empleo. Esteban me contó, con una mezcla de orgullo tímido y asombro, que su esposa había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental con mucho volumen de pacientes. La ironía del destino me hizo sonreír durante días. Fabiola, la mujer que me menospreciaba por haber sido una simple telefonista, ahora pasaba 8 horas al día sentada detrás de un escritorio, contestando llamadas, agendando citas y lidiando con el mal humor de personas que la trataban como a un simple mueble más de la sala de espera. Al principio, según mi hijo, ella lloraba todas las noches. Se quejaba de que le dolían los pies, de que los pacientes eran groseros y de que el sueldo apenas le alcanzaba para pagar la luz y el agua. Pero yo sabía, mejor que nadie, que ese dolor en los pies era el dolor del crecimiento. Le estaban haciendo la dignidad que las tarjetas de crédito le habían amputado. Fue un martes por la tarde, justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de un violeta oscuro, que el timbre de mi puerta sonó. No esperaba a nadie. Al abrir, me encontré con Fabiola. No había rastro de la mujer altanera que intentó amenazarme hace meses en esta misma entrada. Llevaba un pantalón de tela sencilla, un suéter oscuro que mostraba bolitas de pelusa por el uso constante, y el cabello recogido en una trenza simple. Sus manos, antes siempre adornadas con manicuras costosas, ahora lucían las uñas cortas y sin pintar. Sostenía un recipiente de plástico transparente. «Buenas tardes, Isadora», dijo, con una voz baja, casi un susurro, desprovista de aquel tono agudo y exigente. «Sé que me prohibiste venir a tu casa, y te juro que me voy a ir de inmediato si me lo pides, pero preparé un poco de dulce de leche esta mañana, antes de irme a la clínica, y quería traértelo». La miré en silencio durante varios segundos. En mis años en la central telefónica, aprendí a escuchar las frecuencias ocultas en la voz de las personas. En la voz de Fabiola ya no había estática, ni ruido de fondo, ni manipulaciones escondidas. Solo había un cansancio profundo y genuino. Me hice a un lado y le abrí la puerta. «Pasa, Fabiola. Hace mucho frío afuera». Caminamos hacia la cocina recién remodelada.
Ella miró a su alrededor, notando los cambios evidentes, la pintura fresca, los muebles nuevos. Sus ojos registraron el entorno, pero no hubo envidia en su mirada, solo una especie de aceptación melancólica. Le indiqué que se sentara a la mesa y puse a calentar agua para preparar café. Mi madre no me ha llamado en 2 meses, soltó de pronto, rompiendo el silencio mientras yo sacaba las tazas de cerámica. Y cuando yo la llamo, me dice que está muy ocupada. Me dejó de contestar cuando le pedí prestado para pagar el seguro del auto. La lealtad que se compra con regalos tiene la misma garantía que los productos de imitación, Fabiola. Respondí con calma, sirviendo el agua humeante. Se rompe al primer uso brusco. Fabiola asintió lentamente, apretando las manos sobre su regazo. Tenías razón en todo, Isadora. En todo. Yo vivía en una burbuja ridícula. Pensaba que, si lograba que la gente rica me viera como a una de ellos, mi vida tendría valor. Quise borrarte de la vida de Micaela porque tú representabas todo lo que yo quería ocultar. El trabajo duro, la falta de pretensiones, la realidad. Me daba vergüenza que mis amigas del club supieran que la abuela de mi hija no era una dama de sociedad, sino una mujer que trabajó toda su vida. Y al intentar ocultar mi realidad, terminaste exponiendo tu propia miseria. Completé la frase, sentándome frente a ella. El problema, Fabiola, no fue que sintieras vergüenza de mí. El verdadero problema fue que sentías vergüenza de ti misma, de tus propios orígenes, del esfuerzo honesto. Quisiste construir un rascacielos sin poner cimientos, usando mis ladrillos. Y los edificios así siempre terminan cayendo sobre la cabeza del arquitecto. Fabiola tomó un sorbo de café y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No hizo el menor intento por limpiarla. El viernes pasado, una señora en la clínica dental me gritó frente a toda la sala de espera porque no pude adelantarle su cita, relató con la voz quebrada por la emoción. Me llamó inútil. Me dijo que yo era una simple empleada muerta de hambre. Sentí que el mundo se me caía encima. Y en ese momento, Isadora, me acordé de ti. Me acordé de todas las veces que te miré por encima del hombro, de todas las veces que permití que mi madre te ignorara. Lloré en el baño de la clínica hasta vomitar, y entendí el daño tan inmenso que te hice el día de la comunión. No vine a pedirte dinero, ni siquiera vine a pedirte que me perdones hoy. Solo vine a decirte que ahora lo entiendo, y a darte las gracias. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Darme las gracias? ¿Por llevarlos al borde de la quiebra? ¿Por reventar la burbuja antes de que nos ahogáramos dentro de ella? Respondió con una firmeza que me sorprendió. Esteban y yo volvimos a hablar de verdad. Llevábamos años comunicándonos a través de facturas y de quejas. Ahora cocinamos juntos para ahorrar. Nos turnamos para ayudar a Micaela con sus tareas. Estamos cansados, tenemos deudas que pagar, pero por primera vez en mi vida siento que el piso que piso es real. La observé detenidamente. El barniz falso se había derretido, dejando a la vista la madera rústica pero resistente que siempre debió ser. No le iba a entregar mi confianza ciega de la noche a la mañana. Las heridas de la humillación no sanan con un solo discurso y un envase de dulce de leche. Pero era un inicio válido. El respeto es un puente que se construye ladrillo por ladrillo, Fabiola, le dije, apoyando mis manos sobre la mesa. Yo estoy dispuesta a dejar que empieces a construir tu lado del puente. Puedes venir los domingos con Esteban y la niña, pero las reglas en esta casa las dicto yo, y la sinceridad es el único idioma que se habla aquí adentro. Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, cargada de alivio. Gracias, Isadora. Prometo que no voy a desperdiciar esta oportunidad. Las semanas siguieron su curso, y la dinámica familiar entró en un ritmo distinto, un ritmo acompasado y genuino. Los domingos volvieron a ser días de casa llena, pero sin las angustias del pasado. Fabiola ayudaba en la cocina, Esteban se encargaba de podar las plantas del jardín, y mi nieta Micaela llenaba todos los rincones con sus risas y sus ocurrencias de niña grande. Fue precisamente Micaela quien protagonizó el momento que selló por completo mi obra maestra. Una tarde soleada de principios de marzo, mientras sus padres limpiaban las canaletas del techo, mi nieta se sentó a mi lado en la sala de lectura. Ya tenía 11 años, y sus ojos, idénticos a los de mi difunto esposo Ramiro, observaban el mundo con una curiosidad insaciable.
Me vio sacar de mi bolso de cuero negro mi vieja libreta color burdeos para anotar la fecha del pago del predial. «Abuela Isa», me dijo, señalando el pequeño libro con su dedo índice. «Mi papá me dijo una vez que en esa libreta tienes anotados los secretos más grandes del mundo. ¿Es verdad?». Solté una carcajada suave y acaricié su mejilla. «Tu papá es muy exagerado, mi amor. Aquí no hay secretos mágicos. Aquí solo hay historia, la historia de las cosas que cuestan trabajo». Abrí un cajón de mi escritorio y saqué una libreta nueva. Era de un color azul profundo, con hojas gruesas y un cierre de cordón elástico. Se la extendí. Micaela la tomó con ambas manos, maravillada por la textura de la cubierta. «Esta es para ti», le expliqué, mirándola directamente a los ojos. «Pero no es para que anotes las deudas de los demás, como hace tu abuela vieja y mañosa. Es para que aprendas, desde hoy, a llevar el registro de tus propias victorias. Quiero que anotes aquí lo que aprendes, lo que ganas con tu esfuerzo, lo que construyes con tus propias manos». Micaela abrazó la libreta azul contra su pecho, entendiendo la gravedad del regalo con esa intuición perfecta que poseen los niños. «Nunca dejes que nadie más sostenga la pluma que escribe la historia de tu vida, Micaela», le dije, usando el tono más firme y amoroso de mi repertorio. «Ni un novio, ni un esposo, ni unas amigas que solo te buscan cuando tienes dinero. Tú eres la dueña de tus páginas. Tú decides quién entra en ellas y a quién borras para siempre. La independencia no es un regalo que te da la sociedad, es una corona que te forjas tú misma trabajando todos los días. ¿Lo entiendes?». «Sí, abuela, lo entiendo perfecto», respondió, dándome un beso sonoro en la mejilla. «Voy a escribir con tinta negra para que nunca se borre». La miré correr hacia el jardín para mostrarle su nueva adquisición a sus padres y sentí que una paz inmensa, definitiva y absoluta se instalaba en mi pecho. Mi legado no sería una cuenta bancaria abultada ni un automóvil de lujo. Mi legado sería una generación de mujeres que ya no estarían dispuestas a quedarse calladas en la tercera fila de ningún evento. La sociedad comete un error gigantesco al creer que el envejecimiento es sinónimo de debilidad. Piensan que cuando nuestro cabello pierde su color, también perdemos nuestro filo. Nos arrinconan esperando que nos convirtamos en observadoras pasivas de nuestra propia decadencia. Pero ignoran que los años nos regalan la más letal de las armas, la paciencia. Yo fui telefonista en una época donde conectar a dos personas requería precisión, fuerza y un conocimiento profundo del tablero. Durante mucho tiempo dejé que mis cables se enredaran en los caprichos de mi familia, permitiendo que la estática de la falta de respeto arruinara la comunicación. Pero cuando finalmente decidí jalar los cables correctos, cuando desconecté a los parásitos y restablecí el flujo de mi propia energía, la ciudad entera de mi vida se iluminó. A mis 72 años, ya no soy una sombra en el rincón de los eventos ajenos. Soy la dueña absoluta de mi tiempo, de mi espacio y de mi paz. No necesito que nadie me presente ante un público de extraños para saber quién soy. La central telefónica está operando a la perfección. Todas las luces brillan con una claridad impecable y por primera vez en mi existencia, la única línea de emergencia que atiendo con gusto es la de mi propia felicidad.